Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las cosas que aprendíamos nosotros el sábado pasado es precisamente eso, ¿verdad? De que como creyentes nacidos de nuevo en Jesús, tenemos el privilegio y el derecho de gozar de la comunión diaria con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Eso fue una de las primeras bases que quisimos establecer, de que todos tenemos ese privilegio de poder conectar con Dios, y estuvimos viendo algunas escrituras. Me encanta este versículo, Salmo 37, versículo 23, ahí en la Nueva Traducción Viviente, que dice que el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Y esta es una gran verdad. El Señor es el que dirige los pasos de nosotros, pero debemos nosotros saber y gozarnos de esta segunda parte que dice que Él se deleita en cada detalle de nuestra vida. Eso quiere decir que ninguna cosa es tan pequeña que no podamos nosotros compartirla con Dios, ni ninguna cosa es demasiado grande, porque para Dios finalmente no hay pequeño ni hay grande. Dios es un Dios sobrenatural, pero esta es una promesa de que el Señor nos está dirigiendo de una manera asombrosa todos los días y que podemos confiar en eso. Sin embargo, también sabemos que hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer primero, y después existe la parte que Dios hace. Pero qué importante es saber de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios primero y Él se acercará a nosotros. Otra de las cosas que vamos a aprender hoy es que también nosotros tenemos que entrenarnos para oír a Dios. Necesitamos aprender a escuchar, porque es imposible el poder oír a Dios sin estar escuchando. Y yo no sé si tú hayas tenido esta experiencia con alguna amiga que tú le quieres decir algo, pero es que ella habla tanto, tanto, tanto que no permite que nadie más hable, o simple y sencillamente no tiene esa disposición de escuchar lo que tú quieras decir. Y a veces así somos nosotros también. Así es que no podemos nosotros escuchar a Dios cuando solamente queremos hablar. También es importante saber que no podemos oír a Dios cuando estamos excesivamente ocupadas. Y yo creo que esta es una de las mayores razones por las cuales a veces no podemos escuchar a Dios diariamente, porque nuestro día a día, nuestras rutinas son tan aceleradas y realmente no nos estamos dando ese tiempo para escuchar a Dios y poder oírlo. También cuando estamos demasiado estresadas, porque podemos darnos el tiempo, pero si nuestra mente está con tantas preocupaciones y estamos tan estresadas, ese quizá puede ser el obstáculo más grande que podemos tener las hijas de Dios. Yo recuerdo que cuando yo aprendí esto, yo tuve que ser muy intencional en que cuando voy a la presencia del Señor, tengo que comenzar a derribar cada una de esas preocupaciones de estrés, todo ese estrés en el nombre de Cristo Jesús, para poder entonces tener esa quietud que se necesita para poder escuchar a Dios. Hoy vamos a aprender que aún esa atmósfera de quietud, nosotras, esa es nuestra parte. Recuerda que hay dos partes, la mía y la de Dios, y esa parte me corresponde a mí. El primero, desocuparme un poquito, desafanarme un poquito, el saber que como mujeres el quehacer nunca se va a acabar. Y el día que se acabe en unos segundos, ya está otra vez sucio, ya está otra vez desordenado. Debemos de saber que aún en los negocios es importante el poder tener un tiempo antes de empezar los negocios para poder escuchar a Dios. El saber que Dios quiere dirigir aún los pasos de cada empresario, pero que requiere que el empresario le dé tiempo al Señor dentro de esa agenda tan
acelerada, o nosotras como mujeres que tenemos también agendas muy completas, muy llenas, muy saturadas, el saber dar este tiempo al Señor y decirle, Señor, hoy quiero simplemente estar un tiempo contigo. Y aquí es donde entra ese tiempo, en ese lugar secreto cuando estás con Dios. Aquí es cuando entra ese tiempo que hemos bloqueado y que hemos dicho este tiempo es exclusivo para Dios. Y yo sé que esto ya lo hemos aprendido en series pasadas, pero qué importante saber, no voy a descuidar los principios más esenciales para escuchar a Dios, y son esos. Tenemos que tener nuestro tiempo exclusivo, nuestro tiempo en el lugar secreto, nuestro tiempo que no es interrumpido por nada ni por nadie, nuestro tiempo en el que vamos a Dios para darle este tiempo para poder escucharle. Y quienes quieren ser bien honestas y decir, oye, yo quiero escuchar a Dios, pero yo creo que ahí empieza todos los obstáculos para no oírle. Estoy demasiado ocupada, demasiado afanada, y aun cuando logro ir a la presencia del Señor o estar en el lugar secreto, estoy demasiado estresada y preocupada, y Dios se mueve y comienza a hablarnos en esos momentos cuando nos damos el tiempo, cuando tenemos esa disposición, cuando podemos crear esta atmósfera de quietud, cuando podemos derrocar el estrés, el afán, la preocupación. Y a veces eso tiene que ser aún hablando con él en el principio de la oración, el poder tener un tiempo para decirle al Señor, esta es mi carga, esta es mi preocupación, te entrego esto otro, y viene otra cosa a mi mente, e inmediatamente, Señor, también te entrego esta situación con esta persona, y viene otra cosa, y una por una comenzamos a ir descargando, ¿verdad? Todo lo que traemos. A veces también cometemos el error de que pasen días en el que no pasamos tiempo con el Señor, y es como que ese costal se va llenando, y si no tienes este tiempo de descarga con el Señor, pues ahí estamos cargando esos bultos con preocupaciones, con ansiedades y con afanes. Es importante hacerlo con regularidad. Y cuando estamos ahí en ese lugar secreto, cuando estamos buscando crear este tiempo de quietud, esta atmósfera de su presencia, quizás es importante comenzar a descargar cada carga, cada pensamiento que viene, hasta que ya llega un tiempo de quietud en el que ya no hay nada que te atormente, que te está distrayendo. Y a veces también corremos este otro obstáculo que es el tiempo. O sea, como tengo tan poquito tiempo para estar con el Señor, apenas dedico el tiempo suficiente para poder descargar y platicar y desafanarme, y ya se acabó el tiempo, ya me tengo que ir. Entonces, cuando queremos oír a Dios, esta es nuestra parte: bloquear tiempo, buscar un tiempo importante en donde no hay distracciones. Quizás esto quiere decir a medianoche, o muy temprano, o muy noche cuando todos se han dormido. Cada quien va a tener su tiempo especial, pero es importante, te voy a decir por qué. Porque debemos tener este tiempo de preparación en el que vamos soltando cargas, en donde ya hemos entregado al Señor cada preocupación, en donde ya hemos pasado unos minutos en el que realmente ya sentimos que estamos completamente libres de preocupación, libres de estrés, ya no ha llegado otro pensamiento distractor, y entonces estamos creando esa atmósfera propicia para poder escuchar a Dios. Entonces nosotros debemos de saber también que podemos confiar en Él, que Él no permitirá que nosotros perdamos el rumbo, que cuando nosotros le damos ese tiempo y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él nos va a guiar. Cuando nosotros podemos reconocer, este es un obstáculo que yo tengo que encargarme tengo que comenzar a desarrollar esta conciencia de que Dios quiere hablarme y que yo voy a escuchar a Dios, que quiero sintonizar mi oído con el Señor. Y el propósito de esta segunda parte de este estudio es poderte ayudar a que puedas llegar a ese momento y poder gozar ese placer de poder
vivir una vida que es guiada por el Espíritu Santo diariamente. Y no permitir que el engañador, que Satanás, nos desvíe en nuestra intención, en nuestro deseo de poder conectar con el Señor. Decíamos también el sábado pasado que algo de mucha utilidad para entrenarnos a oír a Dios es conocer las diferentes formas que el Señor nos habla. Y yo les dejé como de tarea de que meditaran en cada una de las que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque esto es tan importante, porque cuando nosotros limitamos a Dios a una sola manera de hablar, entonces podemos perdernos mucho de lo que Él nos puede querer estar hablando, o nos está hablando de las muchas maneras como el Señor nos habla. Y resumo de todas las que mencionamos, que van a estar en el video 1, hoy quiero mencionar quizás las tres más importantes. Y la primera es a través de la Biblia, la palabra de Dios. La segunda es a través de otras personas, líderes, pastores, consejeros, amigos, familia. Y la número 3, a través de ti. Y para entender la importancia de esta tercera opción, te decía que esta voz, cuando Él te habla a través de ti, se parece mucho a nuestra propia voz cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Cuando tú estás meditando y estás hablando contigo misma, esa voz, yo te decía que hicieras el ejemplo de cerrar los ojos y simplemente en tu cabeza, sin hablar, en tu cabeza, di tu nombre, tu apellido. Y así es como nosotros nos hablamos a nosotros mismos casi todos los días. Y esa es la voz que también Dios usa para hablarnos a nosotros. Y hacíamos esta pregunta: ¿cómo sé si estoy escuchando a Dios y que no es mi voz, que no soy yo misma? Y hoy vamos a hablar acerca de las tres fuentes principales de las voces que escuchamos, que también son muchas, pero me gustaría definir y empezar con estas tres porque son las más importantes. Y si tú aprendes a poder diferenciar estas tres voces, que son las fuentes principales de las voces que escuchamos todos los días, yo sé que vas a poder crecer en tu habilidad de poder escuchar a Dios. ¿Y cuáles son estas tres fuentes principales? La primera es Dios, la voz de Dios. La segunda es yo, mi voz, que es la de la carne. Y la tercera es la voz del enemigo, los demonios que también están perturbando. ¿Cómo distingo con seguridad? ¿Cómo puedo distinguir con seguridad entre todas estas voces? Entre la voz de Dios que me habla a través del Espíritu Santo, a mi espíritu, a través de esa voz que es mi voz, la carne o la del enemigo. ¿Cómo? Conociendo bien cada voz, haciéndonos expertas en poder distinguir de quién es cada voz. Y yo sé que el tiempo y la práctica escuchando a Dios va a traer un mayor crecimiento a tu discernimiento para que tú puedas reconocer quién te está hablando y de dónde, cuál es la fuente de esa voz que tú estás escuchando. Sin embargo, nosotros no podemos crecer en los dones del Espíritu Santo sin cometer errores. Yo quiero que tú sepas desde un principio que quizá vamos a cometer errores al principio, pero sabes que esa es precisamente la manera en la que vamos a aprender aún más. A través de nuestros mismos errores es que podemos aprender a alcanzar este mayor entendimiento al poder escuchar y diferenciar la voz del Espíritu Santo. Y una de las recomendaciones que yo te puedo dar es: conoce a Dios. Para poder saber cuándo es Dios el que te habla, tú necesitas conocer a Dios. ¿Y cómo voy a conocer a Dios? A través de la palabra. Por eso es tan importante que el tiempo con la palabra sea uno de los hábitos que como hijas de Dios tenemos, el poder siempre pasar un tiempo en la palabra de Dios.
porque conforme yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, estoy aprendiendo a conocer a Dios, el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene muchas facetas y cada una es más asombrosa que la otra. Conforme vamos aprendiendo a conocer a Dios, nos vamos aprendiendo cada vez más de su gran amor, de su fidelidad, de sus atributos. Y aquí hay solamente algunos de las características o de los atributos del carácter de Dios. Recuerda, tú quieres aprender a diferenciar tu voz de la voz de Dios, aprende a conocer el carácter de Dios. Dios es fiel, su carácter es fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Ese es uno de los atributos del carácter de Dios. Él es fiel. Otra cosa, Él es verdadero. Y su palabra es la verdad absoluta que nosotros podemos creer y confiar por sobre todas las cosas. Esto quiere decir que la voz de Dios, muchas veces Él va a traer una palabra para confirmarte a ti alguna dirección, alguna decisión. Y yo tengo que saber que Dios es verdadero y que lo que Él ha dicho en su palabra, eso es que Él no mentirá. Y el día que nosotros aprendamos a creer la palabra por encima de todo lo demás, estaremos nosotros también cerca de poder ser exitosos en la vida al poder seguir la voz de Dios que siempre será verdadera. También sabemos que Dios es amoroso, que Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios tiene amor suficiente para darnos, sino que Dios es amor. Y esta es una de las cosas que, wow, entre más tratamos de entender el amor tan grande de Dios, quedamos realmente bloqueados en nuestra mente. Y esa es una de las cosas que debemos de saber. Dios es amor, Dios es también amable, Dios es magnetismo. Acuérdate cuando te comentaba el sábado pasado que la palabra de Dios dice ahí en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, ¿sabes? Siempre Él está esperando ese primer paso que tú des para querer estar con Él. Y entre más tú quieres de Él, más vas a tener de Él. Dios también es justo, Dios es honesto, Dios es paz y sobre cada una de estas características tenemos mucho en la palabra del Señor. Dios es honesto y hablábamos de la honestidad del Señor también porque a veces podemos confundir la voz de Dios, por ejemplo, en una tienda que te dieron feria de más, confundieron un billete de 100 con un billete de $10 el cajero, tú le diste 10 y ella vio 100 y te dio feria de 100 y tú no puedes decir, wow, Dios me está bendiciendo con este error. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios honesto. Si tú escuchas es una voz que te dice, Dios te está bendiciendo a través de este error en el cambio, tú vas a saber, esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo. Recuerda, yo siempre voy a tratar de identificar cuál de estas tres voces es. ¿Es Dios, soy yo o es el enemigo? Y para que sea la voz de Dios, tiene que ser de acuerdo a al carácter de Dios. Y Dios es un Dios honesto y no va a permitir que por medio de algo deshonesto bendecirte. Dios no lo hará de esa manera. Entonces yo podría reconocer, esta no es la voz de Dios y yo tengo que entregar el cambio, yo tengo que decirle a la cajera, pues te equivocaste, mira, me diste de más y aquí está la feria. Entonces cada vez, en cada ocasión que yo tengo esa duda de quién es esa voz, yo puedo oír, ok, soy yo, es mi carne o es el enemigo y podremos diferenciar, podremos discernir qué es la voz de Dios. Entonces, conoce a Dios, conoce su carácter y estarás capacitado para discernir las voces si proviene de Dios, de ti o del enemigo. Ahora quiero también poder compartir contigo los tres poderes legales del enemigo.
los tres poderes legales que Dios le ha dado al enemigo. La primera es que sabemos que Él tiene el poder de tentar a través de la tentación. Él tiene el poder para engañar a través de la mentira. Y muchas de las veces escucharemos una voz que es totalmente contraria a la palabra de Dios, totalmente contraria a la verdad de Dios. Y ahí podemos nosotros saber que esa es la voz del enemigo porque se le ha dado el poder de engañar. No que él tenga autoridad, sino que él solamente tiene el poder y la autoridad que nosotros le demos cuando caemos en la tentación o cuando caemos en el engaño de una mentira. Y también el poder para acusar, la acusación. Esa será una voz que viene a acusarte, pero la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Esto quiere decir que cuando tú escuchas una voz que te está acusando de algo que tú hiciste en el pasado, pero que ya te arrepentiste, que ya no lo estás practicando porque ha habido un arrepentimiento, el diablo puede venir con una voz engañadora a querer acusarte de algo que Dios ya te perdonó. Y cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, podemos discernir que es él, podemos saber que es el enemigo cuando nos está tentando a desobedecer la palabra, cuando nos está mintiendo sobre una verdad que la palabra dice acerca de mí. Él me está haciendo creer que Dios no me ama. Entonces, yo puedo distinguir, esta es la voz del enemigo. Cuando él me está acusando y está permitiendo que yo caiga en depresión y en ansiedad. Y sabes, cuando escuchamos esa voz de la tentación, de la mentira o de la acusación, tenemos que ser prestas en discernir. Esta es la voz del enemigo y para en el momento reprender esa voz, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, porque la palabra del Señor dice, si viene el acusador, la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y sabes que el enemigo tiene que huir. Pero cuando yo no sé y comienzo a creer esas voces y comienzo a creer en esos engaños, entonces el enemigo puede tomar parte en nuestra mente y en nuestro corazón para venir a engañar. Entendemos que el enemigo tiene estos poderes, pero recuerda, no tiene autoridad. El único que le puede dar autoridad al enemigo eres tú cuando no aprendes a discernir esa voz y reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Así es que reconoce los ataques de Satanás, reconoce esa voz enemiga y véncelos con la misma palabra del Señor en el momento en el que venga. No permitas que esa voz acusadora o del engaño o de tentación siga hablando a tu vida. Reprenden en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra de las cosas de las que quiero hablar es acerca de nuestras actitudes. Es importante ponerle la atención a nuestras actitudes porque crean la atmósfera para quien te va a hablar. Si mis actitudes diarias son carnales, lo más probable es que la voz por la cual voy a estar escuchando más es la voz del yo, la voz de la carne, mi propia voz. Si yo estoy teniendo actitudes en las que estoy desobedeciendo la palabra del Señor, sé que he caído en la tentación y no me estoy arrepintiendo. Cuando yo estoy en una actitud de desobediencia, ¿sabes cuál es la atmósfera que yo estoy propiciando? Es la atmósfera para que sea el enemigo el que esté hablando a mi vida. Ahora, nosotros tenemos que rendir cada una de estas actitudes al Señor. Si queremos oír a Dios,
Debemos rendir nuestras actitudes al señorío de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder ser guiados por el Espíritu en todos nuestros caminos. Si yo quiero oír la voz de Dios, yo tengo que comenzar a crear esta atmósfera para que sea el Espíritu el que esté hablando. Tenemos que ser intencionales en la atmósfera que nosotros queremos crear. Y yo quiero invitarte a que tú crees esta atmósfera, sobre todo cuando tú vas al lugar secreto, vamos a crear una atmósfera idónea para que el Espíritu Santo del Señor hable a nosotros. Recuerda, debemos de ocuparnos en crear y después mantener esa atmósfera apacible a través de nuestro día. Es una atmósfera que es propicia para buscar al Señor, honrándolo al Señor, siendo fieles, siendo obedientes. Si el Señor te está pidiendo que tú hagas algo, tenemos que obedecerlo, ser prestas para obedecer al Señor, para poder disfrutar de la plenitud de la presencia del Señor a lo largo de nuestro día y de nuestra vida entera. Por ejemplo, si el Señor te ha estado hablando o te ha pedido que tú perdones, nosotros tenemos que ser prestos para hablar con esa persona, para arreglar las cosas, para perdonar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Esta es la forma como yo voy a ser intencional para crear una atmósfera en la que Dios me pueda estar hablando continuamente, en el que continuamente pueda estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo te está hablando de que es tiempo de que tú perdones y yo no perdono, la conversación se va a quedar ahí. No esperes que Dios esté fluyendo en su conversación contigo cuando no has obedecido una, un paso, una dirección que el Señor te ha dado, que es el de perdonar. Porque como dice la palabra, en cuanto dependa de ti, recuerda que tú tienes una parte importante y Dios tiene la suya, pero en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos. No queramos estar enemistados con todo el mundo y querer escuchar a Dios. ¿Cómo puedo crear una atmósfera donde yo puedo oír a Dios por encima de las demás voces? Necesito honrar al Señor, su palabra, en la obediencia. Amén. Y tu actitud cuenta. Tu actitud es importantísima. Así es que vamos a hablar acerca de algunas actitudes importantes que podemos nosotros crear y mantener. Y con esto vamos a terminar esta segunda parte. Y la primera es mantén una disposición, mantente dispuesta. Esa disposición es la que se preocupa por apartar tiempo, la que se ocupa por bloquear un tiempo y que sea exclusivo del Señor. Esa es la disposición. Ese es el oído que está atento porque le he dado al Señor el tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo importante en el que nosotros podamos escuchar al Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo hace un llamado al crecimiento espiritual y él decía, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Tal parece que no escuchan. Y a veces no es que no quisiéramos escuchar, pero esos obstáculos de tanta afán, de tanto estrés, de tantas actividades al mismo tiempo pueden ser obstáculos y Dios buscará a alguien que tenga esa disposición. Así es que no seamos tardos para oír, sino que tengamos esta actitud dispuesta a escuchar, si no nos vamos a perder la oportunidad de aprender estos valioso tiempo con el Espíritu Santo.
Una actitud dispuesta también va a evitar que nosotros nos hagamos tardos para oír. También está ahí la quietud. ¿Por qué? Porque nuestra carne está tan llena de energía que nos resulta difícil permanecer quietos y callados, simple y sencillamente por la cantidad de pensamientos que llegan a nuestra mente cuando queremos nosotros orar. Quiero que reflexiones en tus tiempos cuando te has dispuesto a orar. Viene una tormenta de pensamientos, es tan difícil poder alcanzar este tiempo de quietud. Requiere tiempo, pero también requiere ser intencional, de manera que podamos permanecer tiempo quietos, en donde ya hablamos con el Señor, porque es bien difícil también que el Señor te hable si solamente nosotros hablamos. Entonces, a veces viene en esta segunda parte de poder encontrar esta quietud para permanecer callados. Así es que la revelación viene a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Otra de las actitudes que debemos de tener es una actitud de expectativa. Este tiempo será un gran tiempo con el Señor. El poder decirle al Señor, Señor, te estoy escuchando y sé que yo te voy a poder oír en este día. Para poder escuchar su voz necesitamos tener esta actitud de quietud, pero también esta actitud de expectativa, como si supiéramos que está a punto de darnos la información que nosotros necesitamos, la palabra que nosotros necesitamos y que la vamos a recibir, que estamos seguros, porque la palabra del Señor dice que Él nos quiere hablar, que Él nos quiere dirigir y nosotros tenemos que unir nuestra fe y estar expectantes de que así será. Es como, por ejemplo, uh, si tú le dejas una nota en el refrigerador a tu hija y se lo pones ahí, le hablas, oye, te dejé ahí las notas importantes de las cosas que hay que hacer hoy. Y cuando ella va al refrigerador a buscar la nota y no la encuentra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar por todas partes, bueno, pues ¿dónde me dejó la nota? Si me dijo que me dejó la nota, tiene que estar por aquí, ¿verdad? Y voy a buscar por todas partes. Voy a tener esta actitud de, tengo que encontrar la nota. Si ella me dijo que aquí hay una nota, yo la tengo que encontrar. Y si de plano no la encuentras en el suelo, le vas a hablar y le vas a decir, oye, tú me dijiste que me dejaste una nota, pero no la encuentro, ¿sabes? Dios siempre es, le encanta ser hallado, ser encontrado, pero para eso también está esta actitud de fe. Si el Señor dijo que Él me va a guiar, yo estoy segura y lo voy a buscar y voy a escuchar hasta oír lo que el Señor tiene que decirme. Y sabes que nosotros tenemos que tener este oído alerta y eso también requiere práctica, requiere que poco a poco nosotros comencemos a tener todas estas actitudes juntas. Tengo la disposición, creo esta atmósfera de quietud, la expectativa siempre está presente. Tengo fe de que si el Señor dijo, Él lo hará. Y también esta actitud de paciencia es importante. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. De manera que yo le puedo decir con expectativa al Señor, Dios, te estoy escuchando. Gracias porque yo sé que tú diriges mis pasos. Gracias porque yo sé que si hay algo que yo estoy haciendo que no te agrada, tú me lo vas a decir. Te estoy escuchando y estoy lista para obedecer. Así es que esta actitud de obediencia es una actitud que también siempre debemos tener presente, porque el Señor debe de ver una actitud que está presta para obedecer, de manera que Él puede seguir hablando con nosotros. Él sabe que si yo hablo contigo y te doy una palabra para que le des a otra persona, tú serás obediente. Y sabes, esto es una actitud también de honra. Nuestra fe le honra al Señor, nuestra obediencia le honra al Señor, nuestra expectativa le honra al Señor, nuestra fe le honra al Señor.
porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar al Señor. Nuestra disposición, el saber que Él puede contar con nosotros, que tenemos ese tiempo para darle, el poder crear una atmósfera de quietud. Todas estas actitudes son actitudes que honran al Señor. Así es que, ¿qué actitudes personales queremos nosotros tener para crear esta atmósfera? Todas y cada una de nosotros. El poder vencer los obstáculos y el poder estar quietos, el poder tener la paciencia para escuchar al Señor. Y recuerda que todo esto requiere práctica. Y esta habilidad que nosotros vamos a desarrollar para escuchar al Señor va quizás a tomar tiempo, pero entre más nosotros nos acostumbremos a darle estos tiempos al Señor y poder tener estas actitudes correctas para crear la atmósfera correcta, va a ser Dios quien va a estar hablándonos y vamos a poder escuchar esa voz y vamos a poder seguirle. El próximo sábado vamos a tener algunos ya talleres en el que vamos a practicar lo que hemos aprendido para poder saber identificar, ok, cuál es esta voz y qué es lo que estoy escuchando y de quién proviene. Vamos a orar. Antes quiero terminar con Lucas capítulo 8, versículo 18. Esta va a ser la tarea para toda esta semana. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 8, 18 en la Nueva Traducción Viviente. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que todas mis actitudes, mi disposición, mi quietud, mi expectativa, mi fe, mi paciencia, mi honra, mi obediencia al escuchar, estas actitudes son tan importantes que la palabra nos está diciendo, presta atención a cómo escuchas, porque si tú aprendes a escuchar y a desarrollar esa habilidad y a crecer en esta habilidad de escuchar, se te dará más entendimiento. Podrás escuchar aún más la revelación que viene de parte del Espíritu Santo. Pero a los que no escuchan, esto quiere decir, no tengo tiempo, se me olvida mi tiempo con el Señor, no tengo la disposición, no creo una atmósfera, etcétera. La palabra del Señor es clara cuando dice que a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y esto es lo que se forman estos tapones. Por eso hay personas que dicen, yo no escucho a Dios y no puedo escuchar a Dios y no salen de ese engaño, pero porque también no están prestando atención a sus actitudes para poder para poder escuchar al Señor. Así es que yo quiero que ustedes mediten esta semana cómo estoy escuchando a Dios. ¿Realmente estoy prestando atención a mis actitudes, a la atmósfera que estoy creando? ¿Cuál es la atmósfera que estoy creando?